¿Cómo calcular la media aritmética en tabla de frecuencias para datos agrupados? Ya les di una idea más o menos de cómo van a ser los datos agrupados. Entonces, ¿qué nos dice? Cuando tengamos variables de tipo continuo expresadas en intervalos, esta es la palabra clave, intervalos, y usted ya sabe lo que es un intervalo, la media aritmética también la calcularemos con la siguiente fórmula. Media aritmética es igual a la sumatoria de la multiplicación del dato por la frecuencia absoluta dividido para el número de datos. No se olvide. Entonces, ahora sí. Pero, ahí viene el pero. Pero en este caso, ¿sí? El dato corresponde a la marca de clase. Esa es la diferencia, nada más. ¿Sí? A la marca de clase de cada intervalo. Es decir, al punto medio de cada intervalo. ¿Cómo sacan el punto medio de un intervalo? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué tendría que hacer? Sumar el límite superior, perdón, el límite inferior más el límite superior y dividir para 2. Muy fácil, ya lo vamos a ver. Vamos a verlo con un ejemplo. Presten mucha atención y van a ver que es mínima la diferencia para poder calcular la media aritmética en tabla de frecuencia para datos agrupados. Aquí miren, nos dan, tenemos los siguientes datos y nos piden calcular la media aritmética. Miren, aquí nos dan 5,42, 6,22, 8,42, 7,64 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Construimos la tabla de frecuencia determinando previamente el número de intervalos. Por lo general, el número de intervalos, eso se les da a los estudiantes, ¿no? O viene ya en el ejercicio, ¿sí? O la persona que va a tabular también puede poner su intervalo, ¿no? Y contando los valores que pertenecen a cada intervalo para obtener su frecuencia absoluta. La última fila la dejamos para la suma total. Miren, hasta aquí los intervalos se vendría a convertir en lo que es el dato, ¿no es cierto? Entonces, nosotros aquí los intervalos, como ustedes pueden ver, hemos ido haciendo cada 5 décimas, ¿no? De 5 a 5,5, de 5,5 a 6, de 6 a 6,5, de 6,5 a 7, de 7 a 7,5, de 7,5 a 8, de 8 a 8,5. Y como hicimos anteriormente, lo que tenemos que hacer es ir viendo en nuestro rango o en nuestro conjunto de datos, ¿sí? En nuestro conjunto de datos, ir viendo cuáles son los números que están o cuántos números o cuántos datos están en este intervalo de 5 a 5,5. Me dice que solo hay uno, veamos. 5,42 sí está en ese rango, este no, no, 5,90 tampoco. No hay más, ¿no? 5,56 se pasa. No hay más, por lo tanto tenemos 1 y se convierte en frecuencia absoluta. Ahora, de 5,5 a 6. De 6,22 se pasa. Se pasa. Aquí tenemos 1. De 5,50 a 6. Se pasa. Se pasa. Se pasa, se pasa. Aquí tenemos otro, 2. Son dos datos que están en este intervalo. Mire, límite inferior y límite superior. ¿Ya? Ahora continuamos. De 6 a 6,50 tenemos 3.
De 6,50 tenemos a 7, tenemos 4. ¿Sí? Ustedes ya les indiqué, tenemos que ir viendo aquí en el grupo de datos, ¿no? Entonces, una vez que usted ya tiene la frecuencia absoluta, ¿qué es lo que hacemos? Sumamos, no se olviden. Sumamos, 1 y 2 son 3, y 3 son 6, y 4, 10, 10 y 8, 18, y 1, 19, y 5, 24. Quiere decir que yo tengo 24 datos aquí, ¿ya? Ahora aparece, miren, esa es la diferencia. Aparece la marca clase. ¿Sí? La marca clase. Esa es la diferencia. En los no agrupados hacíamos directamente, ¿no es cierto?, la multiplicación de este por este para encontrar el producto. En cambio, en los agrupados, como es este caso, nosotros tenemos que encontrar la marca clase, que yo la subrayé acá arriba, ¿sí? Y cómo es sacando, ¿sí?, el punto medio de cada intervalo, miren. Por eso aquí se convierte la marca clase, se nos convierte en XY o anteriormente lo habíamos visto que es un dato, ¿no? Entonces, ¿cómo sacamos? Sumando el límite inferior más el límite superior y dividiendo para 2. Aquí, ¿cómo tendríamos que sacar? 5 más 5,50 me da 10,50. Dividido para 2 me da 5,25. Y así sigo haciendo. 5,6. Perdón, 5,5 más 6 me da 11,50. Dividido para 2 me da 5,75. Y así sucesivamente hallo yo lo que es la marca clase y ahora sí ya encuentro la multiplicación de XY por FI y multiplicamos. 1 por 5,25 me da 5,25. 2 por 5,75, 11,50. 3 por 6,25, 18,75. 4 por 6,75, 27. 8 por 7,25, 58. 1 por 7,75, 7,75. 5 por 8,25, 41,25. Y ahora sí sumo todos estos datos y ahora sí ya tengo los dos datos que necesito para yo aplicar la fórmula. Miren, la sumatoria de XY por FI es 169,50 dividido para el número de datos que es 24. Y eso me da 7,06. ¿Cuál ha sido la diferencia de los datos agrupados y de los datos no agrupados para poder encontrar la media aritmética? Es que en los datos agrupados yo tengo que sacar la marca clase. ¿Y cómo saco la marca clase? Es haciendo el promedio entre el límite superior y el límite inferior, ¿sí? Sumamos el límite inferior más el límite superior y dividimos para 2. Si usted puede observar, esa es la única diferencia que hay. Nada más. Porque ese se nos convierte en XY. Eso es todo. Miren. Eso es XY. De ahí el resto es lo mismo. Y nosotros lo que aparece acá es el intervalo. Nada más.